se ha razonado y le han llevado a adoptar una decisión, ¿no? Entonces, el Comité de los Derechos del Niño, cuando nos habla de cómo acercarnos a determinar el interés superior del niño en un caso, nos menciona que existen dos pasos fundamentales. El primero implica determinar cuáles son los elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos del caso. Y el segundo, evaluar el interés superior del niño y dotar de un contenido concreto a los elementos que existen en el caso para ponderar su importancia en relación con los demás. Lo siguiente es seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho. El comité, como en la forma en la que manifiesta cómo se tiene que evaluar, determinar y tomar un procedimiento, es demasiado abstracto lo que nos plantea en estas líneas, no pareciera tan poco práctico, pero en realidad justamente estos pasos nosotros como abogados y abogadas tenemos que traerlos a la realidad en la medida en que tenemos que practicar con ejercicios concretos. Y justo les iba a traer a colación un ejercicio concreto que nos ocurrió el otro día frente a un caso que tuvimos en Surcuna. Nosotros patrocinamos los casos de las niñas también que se encuentran en acogimiento institucional y tuvimos el caso de una niña que había sido víctima de un caso de incesto. Ella había, como resultado de la violación sexual de la que fue víctima, había dado a luz a un niño que en realidad, claro, era como su hermano también, o sea, era su hijo y su hermano. Y era tan borroso también este aspecto de poder distinguir. Al principio parecía un hecho borroso para nosotros poder acercarnos como a ver todo lo que esto conllevaba emocionalmente a la niña. Pero cada vez fue haciéndose más claro que ya no era un hecho borroso, que era un hecho que la niña lamentablemente por el grado como de violencia con el que todo esto había ocurrido, con el que es un evento tan disruptivo en la vida de un niño, ser víctima de un delito, no se diga el convertirse en madre a tan corta edad. Había pasado que en este caso la niña, a partir de los informes psicológicos que se desarrollaban por parte del equipo técnico en la casa, había querido ahorcar a su hijo y a su hermano, ¿no? Y eso nos había colocado a nosotros en una situación de justamente valorar, evaluar y determinar el interés superior de la niña, porque no podía ser que la niña, en este estado en el que ella no se encontraba en una situación en la que ella podía darle cuidados a este niño y hermano, ¿no? Ella, por el contrario, estaba cada vez más rechazando a su hijo, no podía ejercer, o sea, si ya es cuestionable que una niña deba convertirse en madre, imagínense cómo convertirse en madre de un producto de incesto. Era demasiado cruel, era demasiado triste, ella no podía desarrollar como una relación, un vínculo afectivo con su hijo, o un vínculo afectivo como nosotros en abstracto quisiéramos encontrar, ¿no? O como el juez en ese caso quiso encontrar, un vínculo afectivo de una madre y un hijo. Entonces tuvimos un poco que hacer este análisis de determinar los elementos pertinentes, evaluar el interés superior del niño de cara a lo siguiente. Primero, identificar los elementos pertinentes en el contexto de los hechos. Entonces, ¿qué elementos pertinentes creen que habrían sido relevantes en este caso? Un elemento pertinente era justamente valorar que la niña había dado a luz a un hijo producto del incesto, ¿no? Entonces, ese era un elemento del contexto que se convirtió en un aspecto fundamental para cuando nosotros como abogadas tuvimos que acercarnos al expediente, por ejemplo, de la niña, a los informes psicológicos que se habían producido y en donde la psicóloga explicaba que lamentablemente la niña no solamente había intentado matar y ahorcar a su hijo en más de una ocasión, sino que eran varios episodios de rechazo y de realmente encontrarse frente a una situación de muy profundo dolor, ¿no? Y donde la niña también, a pesar de que ella sí tenía en algunos momentos lo que es natural también en torno al afecto que uno puede sentir hacia otro ser humano, sí tenía también momentos en los que se sentía bastante conflictuada y lo quería a su hijo. Y en un escenario tan difícil, tan ambiguo, tuvimos que vernos abocados también a dar un paso también a que los profesionales, en este caso la trabajadora social, el psicólogo,
la psicóloga nos pudieran asesorar con su opinión experta, ¿no? Para definir los hechos concretos del caso, que es lo que el interés superior del niño nos convoca a hacer. Entonces, como ustedes ven, esto no es un caso extraño para los abogados, para las autoridades administrativas, para las casas de acogida. El poder evaluar los hechos del caso y poder determinar el interés superior del niño es un hecho que en la cotidianidad de nuestra profesión vamos a tener que hacer de una forma responsable. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es aproximarnos a los casos de forma concreta y hacer un estudio caso a caso. Por eso es muy peligroso el tener como, de alguna forma, una idea abstracta sobre cuál es el interés superior. Que en este caso el juez, lamentablemente, el juez de este caso al principio él decía, no, o sea, para mí siempre una madre debería tener afecto y apego por su hijo. Entonces, cuando nosotros le pedimos al juez que por favor revise la situación y proceda a la declaratoria de adoptabilidad del niño, el juez se negó y dijo, no lo voy a hacer, porque yo estaría en ese caso anulando el hecho de que la niña es madre del niño y por eso mismo debe quererlo. Entonces él hizo un ejercicio contrario a lo que sería apreciar el interés superior, que nos ordena a evaluar los aspectos pertinentes y el contexto particular de los hechos. O sea, no se puede analizar en abstracto y decir todas las madres quieren y aman a sus hijos. ¿Qué pasa con las niñas madres que han dado a luz a niños producto de incesto? Niñas que no se encuentran en condiciones de hacerse cargo de otra persona porque todavía no han desarrollado como toda su madurez psicológica ni han podido, primero para ellas, resolver como toda su situación, ¿no? Entonces ese es un ejemplo puntual al que luego profundizaremos con otros ejemplos, ¿no? Y que seguramente ustedes también podrán aportar. Pero la idea frente a cómo evaluar y determinar el interés superior del niño está atravesada por hacer un ejercicio de cara al caso, identificando hechos del contexto puntuales y pertinentes y evaluando el interés superior del niño, dándole a cada hecho que nosotros identifiquemos, posiblemente articularlo con la satisfacción de un derecho, ¿no? En estos casos, por ejemplo, y como veremos más adelante, cada caso supone que nosotros también, en cada caso, identifiquemos los derechos que posiblemente entren como en disputa, ¿no? Y en este caso el derecho a la unidad familiar estaba en disputa con el derecho a la integridad psicológica. La integridad psicológica de la niña versus el hecho de que todo niño debería en principio tener derecho a criarse con su familia. Inclusive un trastorno mental transitorio por el cual pudiera estar pasando la mamá en ese momento, ¿no? Exacto. Producto de la violencia. Pregunta,